Vamos a dar paso ahora a la siguiente ponente, que es María Remedios Romero, es investigadora del Centro del CSIC IHSM La Mayora. Ella es especialista en fisiología vegetal y tiene una enorme experiencia como investigadora. Ella participó en un proyecto europeo que se llama Rich Water sobre uso de aguas regeneradas y su papel era un poco como académica avalar estudios agronómicos a cultivos que habían sido regados por aguas regeneradas, lo contará ella, y forma parte un poco también de este objetivo que planteamos al principio de acercar la investigación académica, ¿no?, en un centro tan reputado como es el CSIC, a las necesidades de la sociedad. Así que, sin más, Remedios Merce, como la conocemos habitualmente, pues... para pasar a... The floor is yours. Bueno, buenas tardes a todos y, en primer lugar, agradecer a los organizadores del taller la oportunidad que me brindáis de poder presentar parte de los resultados del proyecto Rich Water, en el que nuestra contribución principal fue generar información sobre los efectos del agua regenerada en los cultivos. Bueno, ya se ha dicho anteriormente que el agua regenerada representa un suministro continuo a lo largo del año, independientemente de las precipitaciones. También se ha dicho que tienen una carga en nutrientes que podría suponer un ahorro económico en el uso de fertilizantes, lo que al mismo tiempo contribuiría en la reducción del impacto medioambiental. No obstante, hay que considerar que las aguas regeneradas pueden tener un contenido en sales que suponen un riesgo potencial para los cultivos y para los suelos. Por eso nuestro principal objetivo, cuando nos incorporamos al proyecto, fue evaluar la idoneidad del agua regenerada que se obtendría a partir de la EDAR de Algarrobo, su eficiencia para el riego de cultivos que son relevantes en la comarca de la Axarquía, como son el aguacate, el mango y el tomate. Bueno, el consorcio del proyecto Rich Water estaba compuesto por empresas y por equipos de investigación de 4 países. Se constituyó con financiación europea y, por la parte de España, participaba la empresa Bioazul, que era la que coordinaba el proyecto, la que desarrolló e implementó el sistema de regeneración, y nuestro centro del CSIC La Mayora, que nos encargamos de generar información sobre la composición química del agua y el impacto de los cultivos que he comentado anteriormente. Aquí hay que destacar la colaboración fundamental tanto del Ayuntamiento de Algarrobo como de la comunidad de regantes de Algarrobo, que facilitaron desde el principio la concesión de licencia y el poder usar una parcela o en unos terrenos que hay muy próximos a la depuradora de Algarrobo y que nosotros organizamos, repartimos en 14 módulos de estudio, donde teníamos invernaderos multitúnel, invernadero tipo parral, otros módulos dedicados al cultivo al aire libre de mango y de aguacate, y luego también otra parcela dedicada a evaluar el impacto del agua regenerada en suelos sin cultivo. Bueno, como he dicho anteriormente, nuestro objetivo, nuestro compromiso fue generar información para evaluar la idoneidad del agua para el uso de riego agrícola. Y en ese sentido nos planteamos estos objetivos parciales. Por una parte, determinar y comparar la composición química del agua regenerada con respecto al agua convencional que usan los regantes de la comunidad de Algarrobo. Evaluar el impacto del riego de este agua regenerada sobre el estado nutricional y fisiológico de los cultivos que he mencionado anteriormente. Lo más importante desde el punto de vista del consumidor es evaluar parámetros de calidad y la producción que se obtenía con estos dos regímenes de riego y determinar las propiedades físico-químicas del suelo con vista a evaluar el impacto del agua regenerada a medio y largo plazo.
En mi presentación voy a ir siguiendo este esquema. Entonces, con respecto a la comparación química del agua, bueno, nosotros medimos una serie de parámetros, me lío con el puntero, medimos una serie de parámetros biológicos y físico-químicos en el agua, siguiendo la normativa vigente que se recoge en el Real Decreto 1620 del 2007, del que el ponente anterior ya ha hecho referencia. Bueno, aquí lo que he querido mostrar es la serie de parámetros que nosotros medimos y el calendario de medidas que hicimos. Estos trabajos ya han sido publicados, todavía quedan más por salir, pero bueno, en diversas revistas de ámbito nacional e internacional, se han presentado a congresos de riego, dieron lugar a un trabajo de fin de grado en Ingeniería Química que se presentó en la Universidad de Málaga y dieron también a una tesis de máster que se presentó en la Universidad de Lund en Finlandia. A partir de ahora yo voy a presentar lo que considero más relevante. En ese sentido, bueno, empiezo por lo que son las determinaciones que hicimos de parámetros biológicos y físico-químicos en el agua. Y lo que quiero también destacar aquí, que los parámetros biológicos los determinó un laboratorio privado de Málaga y nosotros lo que hemos hecho ha sido recoger aquí el resultado de los informes en los que le hemos añadido en las líneas horizontales los valores umbrales que se recogen en la normativa que anteriormente estaba vigente. Estos puntos corresponden a rotura de las membranas debido al alto contenido de grava que entraba en el bioreactor. Pero bueno, si obviamos esto, vemos que todos los valores, independientemente del parámetro que estemos considerando, están por debajo de los valores umbrales máximos permitidos por la normativa. Con respecto a la conductividad eléctrica, decir que este parámetro lo que indica es el número de sales en suspensión que lleva el agua. Esto ya no lo esperábamos, el agua regenerada iba a tener mayor contenido en sales, pero la conductividad está muy por debajo del umbral permitido, que está en los 3 decisiemens por metro. Con respecto a este índice, el SAR es un índice muy importante porque nos está indicando la relación entre sodio, calcio y magnesio. La relevancia de este índice radica en que cuando se riega un agua con un índice SAR alto, pues hay el peligro potencial de la compactación del suelo. La molécula de sodio es más grande, la de calcio y magnesio se desestructuran lo que son los aglomerados de suelo y el suelo se hace más compacto y entonces dificulta la penetración del agua de riego. Este peligro hay que considerarlo a medio y largo plazo. En cuanto a la composición química, en el agua regenerada, el contenido de macronutrientes necesarios para la planta, hemos considerado los primarios, pero hemos medido también los secundarios y los micronutrientes. Lo que pasa es que iba a ser demasiado pesado y me concentro en esto. Evidentemente, hubo una fluctuación a lo largo del periodo de estudio, pero siempre los valores eran más altos en las aguas, en el agua regenerada que en el agua local. Bueno, decir que por normativa todo lo referente a agua regenerada debe de ir rotulado en color violeta. Por eso veréis todas las gráficas en violeta cuando hace referencia al agua regenerada. Si nos fijamos en el potasio es el elemento que los cultivos demandan en mayor cantidad independientemente del estado fenológico en el que tengan. Es el que se aporta en mayor cantidad en cualquier solución de riego. Entonces, nosotros cada vez que preparábamos solución nutritiva teníamos en cuenta el contenido de todos los nutrientes para reformular si hacía falta la solución de riego. Y en el caso del potasio vemos que el agua regenerada, esto es antes de añadir los fertilizantes, tenían unos valores que oscilaban entre los 16 y los 60 miligramos litro.
Como nuestra solución nutritiva necesitaba de potasio 65, al final del periodo de estudio el balance nos dio que usando las aguas regeneradas habíamos tenido que aportar menos potasio, lo cual representaba pues, un 40% en el gasto de estos fertilizantes de síntesis química. Pero vamos, esto se refiere al periodo de estudio. Es necesario extender este tipo de análisis en periodos más largos y utilizando quizás otro tipo de abonos, porque los abonos sólidos tienen una alta cantidad de trazas. Entonces, buscar a lo mejor abonos líquidos. Bueno, estos son líneas que quedan abiertas para futuros estudios. En cuanto a metales pesados que pudieran ocasionar una toxicidad en los cultivos, respecto a lo que la gente está muy sensibilizada, que es el boro y el arsénico, vimos que los valores son similares en los dos tipos de agua y muy por debajo de los valores establecidos por la normativa vigente. Bueno, nuestro plan de trabajo fue que durante todo... ¿Se oye bien? Fue que durante todo el periodo de estudio nosotros hacíamos análisis semanales de los dos tipos de agua. Recogíamos muestras los lunes a la salida del bioreactor y a la salida de la boca de regante. Estas muestras se analizaban y los resultados los teníamos el jueves de esa misma semana. Y ese mismo lunes llenábamos un tanque de 3.000 litros que lo teníamos ahí en reserva. El jueves cuando ya teníamos todos los resultados del análisis, evaluábamos si había que preparar solución nueva, si había cambiado algo y si no, pues seguíamos utilizando la de la semana anterior. De manera que siempre teníamos un tanque con solución nutritiva elaborada con el agua que nos suministraba la comunidad de regantes de Algarrobo. Otro tanque con solución nutritiva que preparábamos con agua que generaba el reactor. Y otro tanque con agua regenerada que estaba a la espera de ser usada o no, que no se usaba, se vaciaba y se volvía a llenar el siguiente lunes. Bueno, con este agua se regaban todos los módulos que os presenté antes. Y en los que en cada uno de los cultivos determinábamos una serie de parámetros, pues son el contenido mineral en la savia, en las hojas y en los frutos, el estado fisiológico del cultivo, que lo medíamos o lo determinábamos con medidas de fotosíntesis, transpiración, bueno, lo veremos ahora más adelante, y hacíamos un registro también periódico de parámetros de crecimiento. Bueno, parte de estos resultados también se han presentado a otro congreso de riego, a un congreso de agua regenerada, en una revista de ámbito nacional y estamos preparando todavía lo que hay para publicación en revistas de ámbito internacional. Bueno, aquí lo que quiero es mostrar con esta foto cómo nosotros extraemos la savia, en este caso de plantas de tomate, porque la idea era ver qué es lo que entraba realmente en la planta para seguir toda esa evolución hacia la cosecha, que es lo que le puede interesar al consumidor, ¿no? Entonces, estas muestras de savia, pues las analizábamos en laboratorio. Y bueno, siguiendo en concentrarnos en lo que son los macros, pero lo mismo se hizo para los macros secundarios y para los micros, como he dicho antes. En tomate nos dio la posibilidad, porque el periodo de cultivo es más corto, de hacer 2 ciclos con 2 variedades distintas, Mila y Antequera. Y bueno, aquí lo que vemos es la evolución en distintos periodos de estudio, o aquí vemos en una única fecha. No hay diferencia significativa entre el contenido en savia de nitrógeno, fósforo, potasio y fósforo. Analizamos también en hoja y bueno, registramos lo mismo, ¿no? Las mismas conclusiones.
En cuanto al estado fisiológico de las plantas, medimos el potencial hídrico, que nos está diciendo el grado de hidratación que tienen los tejidos, si esa planta está cogiendo el agua que necesita para funcionar correctamente. Medimos parámetros de intercambio gaseoso, la fotosíntesis, que nos está indicando la capacidad que tiene esa planta para producir nueva biomasa, y medimos la fluorescencia de la clorofila, que lo que nos está diciendo es si hay alguna limitación de estrés que pueda estar también interfiriendo en el desarrollo de la planta. Bueno, pues esta es la evolución del potencial hídrico foliar en distintos momentos del cultivo, aquí en concreto en Mila, y vemos que no hay diferencia entre el agua, entre las plantas regadas con solución nutritiva que se preparó con el agua que aportaba la comunidad de regantes y la solución nutritiva que se preparaba con el agua que producía el bioreactor. En cuanto a las medidas de fotosíntesis, pues 3/4 de lo mismo. Este descenso se debe ya al envejecimiento de la planta. La planta ya cuando está cargada de fruto, su prioridad es engordar el fruto y ya la hoja cobra un papel secundario. Y por eso es muy importante que se mantenga el potencial hídrico para que siga llegando el agua para que el fruto engorde. Bueno, durante el periodo de estudio también hacíamos un registro periódico de los parámetros de crecimiento, pues medíamos la altura de las plantas, el calibre de los tallos. También no he comentado que registrábamos los drenajes, pues para ver si, aparte de qué es lo que filtra la planta y qué es lo que nosotros medíamos luego en savia y en hoja, queríamos saber lo que no recogía, ¿no? Pero bueno, este es otro capítulo y no creo que sea relevante ahora. Lo que medíamos al final también del ensayo era el desarrollo de las raíces. Bueno, esto con respecto a los parámetros de crecimiento, evidentemente, conforme va avanzando el ciclo de cultivo, las plantas van aumentando en altura, van aumentando el número de hojas, el calibre de tallo llega un momento en que ya no aumenta. Y lo que considero que desde el punto de vista del productor y del consumidor puede ser más importante es caracterizar la producción y la calidad de la cosecha. Entonces, en este sentido, decir que bueno, la producción de los 3 primeros racimos, para hacer una comparación que fuera comparable, cogimos los 3 primeros racimos de cada una de las 2 variedades cultivadas en los 2 regímenes de riego. Y bueno, y la producción media era pues de unos 4 kilos planta de los 3 primeros racimos. Ojo, que para los que sepáis de tomate, esto es una producción que es baja, ¿no? Pero son solamente los 3 primeros. Y bueno, y el número de... ¿Ah, sí? Ay, ¿qué hago yo ya con tanta...? Espérate, ¿qué elijo? Elijo este. ¿Sí? Estoy ya terminando, pero bueno. Sí, claro. ¿Vale? Bueno, pues... A ver, lo que decía antes, que lo importante desde el punto de vista de la producción es bueno, saber cuántos kilos y qué calidad tienen esos kilos, ¿no? Entonces, ¡ay! Un momento. Ha ido esto. Entonces, lo que medíamos era los grados Bris, el contenido de azúcares, la acidez. Desde un punto de vista nutricional es muy importante considerar el contenido de antioxidantes, licopeno y betacaroteno, y lo que veíamos es que no había tampoco diferencia significativa entre los 2 tipos de agua de riego. Estos resultados también se han presentado a otro congreso. En cuanto a la determinación de las propiedades físico-químicas del suelo, bueno, pues el proyecto tiene una duración limitada y entonces esto, como ya dije antes, hay que considerarlo a medio y largo plazo, y de los resultados que obtuvimos no considero que podamos sacar ningún resultado, ninguna conclusión concluyente. Así que, bueno, pues eso está ahí pendiente, ¿no? Y ya así como un resumen poco general de lo que nosotros hemos visto, es que por una parte
los valores de conductividad eléctrica y el índice RAS fueron más elevados en el agua regenerada con respecto al agua convencional. Según la guía para el uso seguro de agua regenerada, esta relación entre RAS y conductividad eléctrica pues, no supone ningún peligro para el tema de infiltración de suelo. Respecto a la concentración de nitrógeno, potasio y fósforo en savia, esta fue superior en el agua regenerada y en el caso del potasio, el uso de agua regenerada pues, repercutió en un ahorro de uso de fertilizantes químicos del 40%. En cuanto a la concentración de savia, en savia y en hojas de los macros, fue similar en las plantas regadas con agua regenerada y en las plantas regadas con agua convencional, lo que indica que el efluente de partida no afectó a la capacidad de las raíces para capturar los nutrientes y distribuirlos en los distintos órganos de las plantas. Por otra parte, no se registraron diferencias en el potencial hídrico foliar ni en las tasas de fotosíntesis, lo que indica que el efluente de partida no afectó a la capacidad de captura de agua por las raíces ni a la capacidad de las plantas para producir biomasa. Y, por último, en este caso, el riego con agua regenerada pues, no afectó ni a la producción ni a la calidad de la cosecha de los 2 cultivares de tomate evaluados. Decir en este punto que, bueno, como empezamos con plantas jóvenes de mango y aguacate, pues no pudimos llegar al estado de fructificación y entonces pues esto también quedó pendiente. Bueno, pues hasta aquí muchas gracias y no me gustaría terminar sin agradecer porque todo esto fue fruto de la colaboración y del entusiasmo de mucha gente. El grupo de La Mayora, a la izquierda aparecen arriba Nika, la estudiante de Finlandia, abajo Mireia, la estudiante de la Universidad de Málaga, esto Emilio, que es técnico de La Mayora y que ayudaba en toda la analítica de laboratorio, Meme, bióloga, que contratada con otro proyecto, pero que ayudaba cada vez que había que hacer las determinaciones biológicas que las hacíamos los 3. Esto a la derecha, mención especial a Desi, ingeniera química contratada con cargo al proyecto, que es la que se encargaba de toda la reformulación de las soluciones nutritivas, y David, también contratado con cargo al proyecto y que se encargaba del mantenimiento de los cultivos y de todo lo que hacía falta. Y Rafa, arriba a la derecha, compañero de La Mayora, que se encargaba de si había que hacer algún tema de control fitosanitario. Las gracias especiales a todo el grupo de Bioazul, siempre ayudando, sobre todo en la parte de la gestión económica. Un rollazo. Esto abajo, muchísimas gracias a la gente de la comunidad de regantes, sus presidentes, José Manuel Gil y David Escutia, aquí en la sala, por el entusiasmo. Con David pues seguimos manteniendo la ilusión de seguir, ¿no? El alcalde de Algarrobo, que ayudó bastante al principio, aparte de ceder los terrenos, en la concesión de los permisos que hacían falta para abordar este tipo de investigaciones. Y ahora queda pues pendiente esta pregunta. Bueno, estamos siempre diciendo la ciencia necesita financiación, no podemos esperar a tener el problema ya en casa, hay que ir adelantando trabajo y bueno, ahí se queda. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tu presentación tan clara y didáctica. ¿Hay preguntas en el público? También a los que nos estáis viendo por el streaming, si queréis animaros a hacer alguna pregunta, escribirlo en los comentarios, por favor. ¿Alguna cuestión? Bueno, si no, yo te quería preguntar, hablabas de ese futuro, si podías contarnos un poco qué líneas, quizá elaborar un poco más en qué líneas de investigación pueden abrirse, que complementen o continúen lo que ya se ha hecho. ¿Qué más podemos saber? Nos has presentado resultados en tomate que la verdad que proporcionan una información muy útil sobre calidad, sobre productividad. ¿Qué más podemos, qué líneas se abren a partir de este proyecto? Bueno, la verdad es que hay un montón de preguntas y de temas que habría que abordar y en ese sentido habría que priorizar siempre la aplicación finalista, la aplicación práctica. Entonces yo en primer lugar prolongaría los estudios para llegar a cosecha
en mango y en aguacate. Tenemos estudios fisiológicos, pero nos falta terminar con ese cabo. Eso nos abre una nueva ventana y es la sensibilidad que tienen estos cultivos a la salinidad. Tenemos información, no la he presentado, pero hay una variabilidad en cuanto a tolerancia a la salinidad según qué portainjerto de aguacate se utiliza. Entonces, eso sería otra línea de trabajo. El tema suelo, eso es importante también, considerar en un principio no hay un riego potencial, pero es que luego va a depender de la textura y la estructura donde nosotros estemos aportando ese agua. Entonces, no hay que dejar cabos sueltos. Está la gestión del riego. Este agua va a costar un dinero, evidentemente. Entonces, hay que saber cuándo darla y en qué cantidad darla. En ese sentido, también en el proyecto iniciamos una línea de trabajo que la seguimos adelante y es la gestión utilizando sensores de suelo y planta. Nosotros podemos saber en tiempo real qué cantidad de agua disponible hay en el suelo y cuál es el estado de la planta. Y entonces, en función de eso, regar. No siempre hay que regar de madrugada o a mediodía. Si el suelo tiene agua disponible, pues no hay que regar. Y si el estado foliar, la hidratación es óptima, pues no hay que regar. Eso es otro aspecto. Luego, otra cosa, empezamos con estos cultivos porque son los más relevantes, pero también en la provincia de Málaga tenemos los cítricos, tenemos el níspero. En cultivos de invernadero tenemos otros cultivos como son el pimiento o la berenjena. O sea, es que... Y yo quería hacerte otra pregunta, Merce. Has presentado algunos parámetros que tienen que ver con la calidad del cultivo, como los licopenos, el grado de acidez, etcétera, que a lo mejor para el usuario normal, para el consumidor, no son muy conocidos. Entonces mi pregunta, ¿estaban ricos los tomates? Bueno, a ver, estaban buenos, que al final te cuento, de las dos variedades que evaluamos, una es de nuestro banco de germoplasma de La Mayora. En La Mayora tenemos 1.300 variedades de tomate y elegimos una que yo sabía que estaban buenas porque quería llevarme luego los tomates a mi casa. Independientemente del agua, ya veía que el agua casi que me la podía beber, o sea que eso estaban buenos. Y el otro cultivar Mila es un híbrido comercial porque queríamos también, o sea, tener los dos tipos de variedades de tomate. Y en cuanto a lo de los oxidantes, eso es algo que requiere también, en lo que estamos cada vez profundizando más, una planta en situación de estrés. Para defenderse a ese estrés genera antioxidantes, el licopeno, el betacaroteno, los flavonoides. Son respuestas inespecíficas de la planta ante una situación de estrés. Nosotros no podemos generar, el cuerpo humano no puede generar estos productos, por eso los utilizamos lo que genera la naturaleza. Y ese era también el interés, ¿no? Ver y si hay, y que lo hay, o lo puedo asegurar, diferencia en el contenido de antioxidantes según el cultivar y según el portainjerto. Luego, es que... hay que priorizar los objetivos. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar. Muchísimas gracias, Merce, yo te llamo Merce. Muchísimas gracias por tu presentación tan clara. Cógela tú para... tan clara y tan didáctica y sobre todo tan útil porque has ido a temas que son claves para los agricultores, como la calidad de fruto y la productividad.